Ya, ahora sí, entonces, comenzamos, como decía delante, a introducirnos en este tema, que es un tema muy trascendental, yo diría, para la odontología, independiente de la actividad odontológica que realice el profesional. Me refiero a si es eh, odontólogo general o si es de cualquier especialidad, dado que específicamente tenemos como odontólogos la posibilidad de eh, realizar un examen, no solo intraoral, sino que también extraoral al paciente, que puede permitir, dependiendo de la exhaustividad de este examen, literalmente, lo que voy a decir es verdad, salvar la vida de un paciente a través de un diagnóstico precoz. Eh, el cáncer oral, en este momento, como vamos a ver algunas diapositivas a continuación, está considerado a nivel mundial como un problema de salud, dado que, si bien es cierto, no es una enfermedad tan prevalente como otras que se presentan a nivel oral, como por ejemplo, baste decir la caries o las enfermedades periodontales. Sin embargo, el impacto que causa tanto al paciente como a la familia, y no tan solo al paciente y a la familia, sino que también, como dije alguna vez antes, a el equipo de salud y a la sociedad entera, es de alto impacto, valga la redundancia, incluyendo, como decía, fallecimiento de los pacientes, como les voy a comentar algunos casos. Ahora, en todo esto, así introduciendo brevemente, sabemos que hay mucha investigación, no solamente en el cáncer oral, obviamente en todos los cánceres, y hay conocimientos muy avanzados. Sin embargo, a pesar de eso, los índices de cáncer oral se han mantenido, no solo en cuanto, incluso han aumentado en algunos casos, pero además no ha disminuido la mortalidad por cáncer, que es aproximadamente un 50%, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Ahora, eh, ¿y por qué enfatizar en este caso no solo el diagnóstico precoz, sino que la prevención? El diagnóstico precoz es justamente debido a lo que yo estaba comentando. Hay mucha investigación, mucho conocimiento, sin embargo, debido a que se mantienen los índices que comentaba, hasta el momento se llega a la conclusión de que la principal herramienta para combatir el cáncer es el diagnóstico precoz, por un lado, y sobre todo la prevención del cáncer oral, por otro lado, que ya vamos a hablar un poco casi al final de la sesión. Entonces, yo les quiero compartir acá parte de un trabajo que hemos hecho durante muchos años con muchos otros colegas que incluyen actividad clínica, diagnosticando eh, casos de cáncer, participando activamente en los tratamientos del paciente y en el manejo en general, pero también informando respecto a las actividades que nosotros hemos hecho con el fin de aportar en este diagnóstico precoz y prevención. Yo les vuelvo a insistir que en la medida que ustedes tengan alguna pregunta o comentario, simplemente la hagan activando el micrófono. Entonces, con el fin de contextualizar, lo que estamos viendo acá es eh, los aspectos anatómicos, en primer lugar, que nosotros debemos considerar en el caso del cáncer bucal y algunos casos clínicos que ya se los voy a comentar. En primer lugar, en este esquema, lo que se pretende es simplemente recordar los límites de la cavidad oral con el fin de que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando. Bueno, en cada paciente, no solamente en el caso del estudio del cáncer oral. Nuestra cavidad oral, ¿cierto? Tiene sus límites en su parte anterior, con la cara interna del labio, y en la parte posterior, con la unión entre el tercio medio con el tercio posterior de la lengua,
lo que quiere decir que la base de la lengua queda fuera de la cavidad oral y en la parte superior con el límite entre paladar duro y blando. Forma lateral, cara interna de mejilla, bilateral. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, nosotros nos preocupamos específicamente de la cavidad oral, debemos saber que hacia atrás, es decir, hacia orofaringe, nosotros también tenemos responsabilidad diagnóstica debido a que muchas veces los pacientes consultan por una lesión a nivel de orofaringe, consultan con el odontólogo. Entonces, nosotros tenemos responsabilidad también en el diagnóstico de estas lesiones, como les voy a comentar con algunos casos. Y en la zona anterior, ya lo comentaba alguna vez anteriormente, que el labio, en donde nosotros también tenemos injerencia diagnóstica en forma directa, eh, tenemos una casuística importante de cáncer a nivel del labio inferior, principalmente asociada a la queilitis actínica, eh, cuya estructura anatómica, labio o borde vermellón del labio inferior me refiero, está fuera de los límites de la lengua, pero es de competencia del odontólogo en términos de diagnóstico. Incluso podemos avanzar un poco más todavía, que hay casos de cáncer de seno maxilar, que no aparece en este caso ilustrado, ¿verdad? Pero lo menciono porque me ha tocado ver muchos casos, y el cáncer de seno maxilar es tremendamente importante en el diagnóstico precoz también, dado que una de las cosas que se dice es que cuando ya el cáncer de seno maxilar es diagnosticado, ya es tarde para su tratamiento. Generalmente porque es de avance rápido y de diagnóstico tardío, como la mayoría de los cánceres que vamos a ver. En este caso, tiene especial importancia para el odontólogo, dado que las primeras manifestaciones del cáncer de seno maxilar se producen a nivel intraoral. Específicamente puede ser una movilidad dentaria anormal que no está asociada a enfermedad periodontal, por ejemplo, o simple un dolor dentario que no tiene alguna causa, o incluso si ustedes en una radiografía periapical observan eh, una interrupción en el piso del seno maxilar, es conveniente explorar con el fin de descartar la posible presencia de una lesión maligna. Entonces, esto en relación a las estructuras anatómicas que nos competen desde el punto de vista diagnóstico. Y lo que nosotros podemos mencionar, que si hablamos de cáncer oral, en un 90% o más de las veces estamos hablando de un carcinoma escamocelular, que es lo que estamos viendo en estas diapositivas centrales. Este caso fue visto en el Hospital Carlos Van Buren hace mucho tiempo, bueno, ambos fueron vistos allá, y corresponde a un señor de 50 y algo años, pero que tenía una condición sistémica bastante precaria, dado que este paciente vivía solo, entonces no se alimentaba bien, tenía hábitos alcohólicos y de fumar, entonces tenía una condición precaria desde el punto de vista sistémico. Y al examen intraoral, como ustedes pueden ver, hay una lesión importante a nivel de piso de boca, que se puede describir como una lesión blanquecino-eritematosa, con áreas amarillentas también, muy importante también asociado a mala higiene, que la mala higiene generalmente está asociada a cáncer oral, pero además debemos mencionar que este paciente tenía manifestaciones ya a nivel cervical y submandibular, tenía un avance importante. Este, por ejemplo, fue un paciente que a los 2 semanas de hacer el diagnóstico, que le tomamos una biopsia, ya el paciente falleció sin alcanzar a recibir ningún tratamiento. Eh, en el caso que vemos aquí al lado, que es un carcinoma escamocelular también, que es, como les decía, la neoplasia maligna más frecuente en cavidad oral, más del 90%, con la diferencia que en este caso era de una mujer joven.
De hecho, esta paciente tenía 20 años en el momento que le hicimos el diagnóstico, eh, y también falleció lamentablemente aproximadamente un año después de recibir el tratamiento. Esta paciente en el momento estaba embarazada, que le hicimos la biopsia, y su tratamiento se hizo inmediatamente posterior al embarazo, pero al año de operada la paciente, ella hizo una metástasis a nivel pulmonar y al poco tiempo falleció. Eh, Esto lo pongo porque, si bien es cierto, desde el punto de vista de la edad, el carcinoma escamocelular principalmente está asociado a personas mayores de 40 o de 50 años, pero actualmente se está viendo cada vez más a nivel de personas más jóvenes, y principalmente en mujeres y en borde lateral del lengua. En estos casos, uno de los temas que hay que investigar es si está presente el papilomavirus, que generalmente sí está presente y está siendo uno de los factores que más están, eh, digamos, favoreciendo el desarrollo de carcinoma escamocelular, a pesar de que está principalmente en orofaringe, pero lo hemos visto también en borde lateral de lengua en mujeres jóvenes, como es en este caso. Aparte del carcinoma escamocelular, que es lo que principalmente vamos a ver, deben ustedes saber que no solamente este tipo de cáncer podemos ver en la boca. Estas otras fotos están mostrando, por ejemplo, aquí arriba, un aumento de volumen a nivel palatino, y que resultó ser un carcinoma adenoide quístico, que es una neoplasia maligna asociada a glándulas salivales, o cuyo origen es en glándulas salivales, en donde la paciente, de no recibir un tratamiento diagnóstico primero y tratamiento oportuno, también tiene un riesgo de muerte importante, aunque debo decir que es más lento el desarrollo de este carcinoma adenoide quístico en comparación al carcinoma escamocelular. La diferencia está que el carcinoma escamocelular, como ustedes saben, se origina a nivel de las células epiteliales de la mucosa oral. En el caso de la esquina superior derecha, estamos viendo lesiones pigmentadas, que algo comentamos ya anteriormente, me parece, y claro, en este caso estamos en presencia de un melanoma intraoral. El melanoma, que tiene varios focos, en este caso a nivel paladar, reborde alveolar y a nivel gingival, también es un caso del Hospital Carlos Van Buren. En este caso anterior, debo decirlo, del Hospital de Constitución, hace muchos años atrás, el de carcinoma de glándulas salivales, pero estos otros son del Hospital Carlos Van Buren. Este caso del melanoma tiene una tremenda importancia por lo siguiente. Si bien es cierto, es bastante menos frecuente que el carcinoma escamocelular, pero también tiene la importancia de un avance rápido y una posible metástasis a distancia, al cabo de algún tiempo de que el paciente sea operado. Hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes que han sido operados de melanoma maligno de paladar, han hecho metástasis posterior a 8 o 9 años, incluso, fíjense. Pero hay otros casos en que el paciente evoluciona rápidamente con una eh, metástasis a distancia y fallece al cabo de menos años que los que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que debemos tener presente en este caso? Que cuando aparece un melanoma a nivel de mucosa, este normalmente es mucho más agresivo que los melanomas que aparecen en piel. Los melanomas más frecuentemente están asociados a piel, eh, que son más frecuentes que los melanomas mucosos, pero también hay que considerar que son menos agresivos. Debo decir, todos los melanomas son agresivos, pero los melanomas mucosos son aún más agresivos que los melanomas de piel. Melanoma mucoso que podemos tener tanto a nivel de mucosa oral, mucosa genital, mucosa nasal, y también se han encontrado a nivel ocular. Entonces es importante tenerlo presente. Y aquí abajo tenemos nuevamente un caso de carcinoma escamocelular,
que les voy a comentar con un poco más de detalle con las diapositivas que vienen a continuación, dado que este caso nos sirve para estudiar la evolución de un carcinoma. Y este otro, un aumento de volumen en la zona de trígono retromolar de consistencia blanda, que incluso en algunos casos ha sido confundido con un mucocele, pero en este caso también resultó ser un carcinoma mucoepidermoide, que es otro tipo de neoplasia maligna proveniente de glándulas salivales menores, en este caso. Entonces aquí hay un ejemplo de otros neoplasias malignas, no solamente el carcinoma escamocelular, ya también vamos a mencionar otros brevemente más adelante. En el caso del carcinoma oral de células escamosas, que es lo que significa esa sigla, que como les decía, es o la principal neoplasia maligna que nosotros podemos encontrar en cavidad oral. Como ya les adelantaba anteriormente, es un problema de salud a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, podemos mencionar que a nivel de frecuencia ha sido clasificado entre el sexto y octavo lugar de mayor prevalencia en cavidad oral. Entonces, aparte de eso, su manejo, la implicancia en términos de sobrevida, hacen que esto siga siendo un problema de salud a nivel mundial. También hay incidencia en aumento en algunas zonas geográficas, por ejemplo, a nivel de la India, donde clásicamente ha sido más frecuente, dadas los hábitos de fumar invertido, por ejemplo, eh, que tienen en esa zona. Entonces, hay condiciones, aparte de la forma del uso del tabaco, como el masticar tabaco, por ejemplo, o el betel famoso, también hace que en algunas zonas sea más frecuente que en otras. Sigue siendo una principal causa de muerte. Mm, Yo les comentaba ya que hay una sobrevida que no va más allá del 50% de los pacientes en la mayoría de los casos. Implica un intenso trabajo de equipos oncológicos hospitalarios. Esto yo se los comento porque me tocó participar durante muchos años en el equipo oncológico del Hospital Carlos Van Buren, en donde cada semana teníamos entre 2 y 3 casos nuevos, a veces más, lo cual implica una importancia tremenda en términos de prevalencia. Claro que debemos decir que ahí no solo se veían eh, casos de carcinoma de origen en cavidad oral, sino que además en cabeza y cuello en general. Normalmente las terapias son insuficientes. Las terapias generalmente son, ustedes saben, principalmente la cirugía y que puede estar asociada a radioterapia o quimioterapia o ambas. Eh, Muchas veces, a pesar de las terapias, eh, estos pacientes fallecen, como les voy a comentar en algunos casos que vienen más adelante. Entonces, dado que estas terapias son insuficientes en un gran porcentaje de casos, eh, se produce lo que yo les comentaba: prevención y diagnóstico precoz, mejor forma de abordar. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora, dado que la idea es que ustedes en su actividad de especialista, cuando examinen un paciente, obviamente examinen también el contexto no solo de la boca del paciente, sino que el contexto de incluso fíjense, los hábitos de vida, que podemos hablar de ello más adelante cuando hablemos de prevención. Ya mencioné la de las terapias quirúrgicas, radioterapia, quimioterapia y lo que no les mencioné es que actualmente se está estudiando y hay algunos casos que se están tratando con inmunoterapia, ¿no? Inmunoterapia, pero son casos bastante más específicos. Si bien es cierto, la inmunoterapia se conoce de hace un cierto tiempo, eh, pero actualmente se está intentando masificarla, dada la especificidad que se puede lograr con estos tratamientos, incluso hablando de tratamiento personalizado para el paciente. Un requisito que se debe conocer en el caso del cáncer es el estadiaje y la graduación. Esto se refiere a la clasificación TNM,
que todos ustedes deben conocer seguramente desde pregrado, en donde la T corresponde al tamaño del tumor, la N a la presencia o ausencia de nódulos linfáticos y la M asociada a metástasis a distancia. Eh, Esto es importante porque considerando estos parámetros, que no los vamos a mencionar en específico ahora, solamente muy brevemente, considerando estos parámetros, nosotros podemos dividir o hacer una clasificación TNM en cuatro categorías. Eh, y las categorías uno y 2 son las que tienen mejor pronóstico de sobrevida, dado que implican, por ejemplo, en el caso de T1, por ejemplo, un tamaño del tumor menor a 2 centímetros, ausencia de nódulos linfáticos y ausencia de metástasis a distancia. Sin embargo, estos parámetros van aumentando a tal forma que al llegar a T4, por ejemplo, que es la etapa más avanzada del tumor, ya tenemos un tumor de más allá de 4 centímetros, pero que también compromete estructuras más nobles y por lo tanto la sobrevida del paciente baja considerablemente. Para hacer este estadiaje, esto se debe hacer con estudios, digamos, a nivel hospitalario. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos una sospecha, solamente podemos llegar hasta el diagnóstico y luego derivar a un equipo oncológico, que es lo que nosotros frecuentemente hacemos. Aquí les muestro también algunos otros casos. ¿Para qué? Para hablarles del concepto de leucoplasia. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros examinamos un paciente, una de las principales lesiones que puede asociarse a cáncer, en específico a carcinoma escamocelular, es la leucoplasia. Y como ustedes recordarán, seguramente lo vieron también, una leucoplasia es una lesión blanca en alguna zona de la mucosa oral que no puede eh, asociarse a algún otro factor. ¿Mm? Por ejemplo, pues nosotros ya hemos hablado de candidiasis pseudomembranosa, que es una lesión blanca, pero como explicábamos en la clase anterior, cuando nosotros hacemos un raspado, fácilmente se desprende esa superficie, entonces ahí nosotros tenemos un elemento para diagnosticar esta candidiasis, por lo tanto queda descartado lo que es leucoplasia. Distinto es cuando nosotros tenemos una candidiasis hiperplásica, si ustedes se acuerdan, que generalmente se presentaba a nivel de cara interna de mejilla, en la zona retrocomisural, pero que tiene la propiedad de no desprenderse, y en ese caso tenemos, ¿cierto?, una lesión blanca que puede inicialmente interpretarse como leucoplasia. Sin embargo, posteriormente uno rápidamente hace el diagnóstico de candidiasis hiperplásica. Bueno, pero para hablar de este caso y otros que vienen, les comento que esta era una paciente de alrededor de 60 años, que también fue vista en el Hospital Van Buren con esta lesión blanca asociada a un área eritematosa, eh, en donde esta lesión fue secundaria a una cirugía ya realizada en esa misma zona, en la paciente, por un carcinoma de borde lateral de lengua que se había operado hacía algunos años atrás. Eh, la paciente había sido operada con una hemiglosectomía, que significa extirpar la mitad de la lengua, y algunos años después, como les decía, hizo esta lesión blanca, que nosotros le tomamos una biopsia incisional, apareció una displasia moderada, ya vamos a comentar sobre la displasia, y por lo tanto se hizo una extirpación total de esta lesión, pero además hicimos la extracción de este premolar que estaba con eh, una obturación metálica y que sospechamos que también podría ser una posible causa. Eh, digamos, el resultado fue bueno,
en el sentido que la paciente después la seguimos controlando durante otros varios años, y esto fue hasta antes de la pandemia exactamente. De ahí en adelante la paciente ya no asistió más a controles, pero se mantuvo muchos años bien. Entonces, les comento esto porque un carcinoma escamocelular de borde lateral de lengua ya operado y que realiza o la paciente muestra nuevamente una lesión blanca, posiblemente asociado a esta pieza dentaria o no, pero con una displasia moderada. Claro, lo que se debe hacer ahí es la cirugía de nuevo, lo que se hizo en esa ocasión, y el control. Otros casos implican, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, una lesión blanca que abarca la mayor parte del paladar duro de este paciente y que es diagnosticada como una estomatitis nicotínica. Eh, este paciente era fumador, y eh, esta lesión, que es una estomatitis nicotínica, está dentro del ámbito de las leucoplasias, pero con un factor específico asociado, que es el hábito de fumar. Y ahí es donde viene de nuevo la parte informativa que nosotros podemos hacer hacia el paciente y educativa para informarle que lo que tiene en la boca está directamente relacionado con el hábito de fumar. Por lo tanto, es clave que el paciente deje ese hábito. Como por ejemplo, en este caso, en donde otra paciente, en este caso una mujer de alrededor de 30 y algo años, que también tenía esta leucoplasia en la zona del borde del paladar blando, ¿m? Paladar blando y algo de paladar duro. Estos orificios que ustedes pueden ver ahí son los orificios de salida de las glándulas salivales menores, que se tornan muy notorios justamente por la presencia de esta leucoplasia, que también al final resulta ser asociada a tabaco. La paciente era muy fumadora. Ella acudía, a lo menos en 3 ocasiones acudió para que le hiciéramos biopsia en distintos años. Afortunadamente, en las 3 biopsias no hubo displasia, y afortunadamente también la paciente luego de esa tercera biopsia se convenció de que ya no debía seguir fumando, dejó el hábito de fumar y desapareció la leucoplasia o desapareció la lesión blanca. Otros casos que ya hablamos de una eritroplasia, como es este que ustedes están viendo acá. Este es un paciente de Viña que tenía 81 años en el momento del diagnóstico, y que podía ser diagnosticado como una leucoplasia o una eritroleucoplasia, dado que tiene lesión roja y lesión blanca, que en el momento de ser biopsiada ya arrojó un diagnóstico de carcinoma. El paciente ya tenía invasión, que vamos a comentar después, eh, y el paciente, como les decía, tenía 81 años y además tenía una insuficiencia renal importante, de tal manera que al poco tiempo también el paciente falleció. Esta paciente también es de Viña del Mar, con esta lesión blanca a nivel de eh, cara ventral de lengua y en la zona de reflexión con el eh, piso de boca, una lesión blanca también con un halo eritematoso y con otra zona hacia más atrás, como ustedes pueden ver, resultó ser también ya un carcinoma escamocelular, también en una paciente fumadora, digamos, de alto nivel, eh, en donde la paciente fue derivada para cirugía, y lamentablemente no tuve mayor conocimiento de ella posteriormente. Pero a veces uno hace una asociación. La paciente tenía una, eh, digamos, terapia restauradora importante acá, que estaba muy, muy linda, muy bien hecha. Sin embargo, podía haber una relación entre eso, como vamos a comentar en otro caso anterior. Y este es un caso visto en el hospital de Talca hace mucho tiempo atrás también, con un área leucoplásica, fíjense, asociado a ulceración en el borde vermellón del labio. Por lo tanto, el paciente tenía una quelitis actínica. El paciente era o provenía de una zona rural, entonces tenía una exposición al sol importante, y en este caso lo más probable es que esta eh, quelitis actínica desarrolló un carcinoma
que se desarrolló hacia la cara interna del labio, ya había una zona de consistencia más firme y esta lesión blanca, cuya biopsia resultó ser un carcinoma. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Para que ustedes en su actividad como especialistas, como odontólogos, tengan presente esto que está diciendo acá, que es el título de este artículo que ustedes pueden encontrar en esta dirección, en donde dice que la leucoplasia oral sigue siendo una condición desafiante. ¿Por qué desafiante? Porque, mira, les cuento que recién ahora en la mañana estaba en una charla muy interesante sobre leucoplasia, dictada por el doctor Benjamín Martínez, un excelente profesor patólogo que tenemos también acá en Chile, y justamente hablaba sobre leucoplasia. ¿Y qué pasa? Que las leucoplasias, cuando uno las diagnostica, por ejemplo, si no aparece una displasia epitelial, uno las controla. Eh, pero uno nunca sabe cuándo se van a transformar en neoplasia maligna. Puede que no ocurra. Eso la literatura dice que es entre un 3 y un 30 y algo por ciento de las veces que se puede malignizar. Esto está dentro de las lesiones potencialmente malignas, la leucoplasia, como otras. Entonces, eh, cuando ustedes observan en un examen intraoral una lesión blanca, deben hacer algo al respecto, ya sea derivar al paciente, indicarle una biopsia, informarle, etcétera. Pero tienen que hacer algo obligatoriamente, obligatoriamente. ¿Mm? Y fíjense algo de lo que yo les comentaba al principio. Este es un artículo del 2019 muy interesante, en donde a través de un estudio de la OMS, claro, se llega a la conclusión de, dentro de las enfermedades orales, que tienen en general un desafío, son un desafío a nivel global, un desafío de salud pública. ¿Cuáles son estas? La OMS define cuatro. Una, la caries dental, en primer lugar, eh, la enfermedad periodontal, la pérdida dentaria, la asocia como también un desafío de salud pública, y los cánceres de labio y cavidad oral, tal como les estaba comentando. Entonces, en este paper se concluye que la salud oral importa, ¿cierto? Entonces, debemos nosotros, como odontólogos, predominantemente, estar muy atentos a la salud del paciente, no solo en la cavidad oral, sino que a nivel perioral y maxilofacial, diría yo. Y para eso, nosotros, como decía, como odontólogos, tenemos una primordial responsabilidad. Ahora, ¿por qué diagnóstico precoz? Y esto quise ilustrárselos con este caso, que es de un paciente visto también en el Hospital Van Buren hace algunos años atrás, que ya llegó con una lesión importante a nivel de lengua. El paciente era alrededor de 40 años, de origen venezolano, eh, con esta lesión que nosotros la biopsiamos y, como ustedes pueden ver en una biopsia incisional, resultó ser sin ninguna duda un carcinoma escamocelular. No vamos a meternos en la parte histopatológica acá. Posteriormente me tocó estudiar la pieza operatoria, en donde se observaba la invasión que puede estar realizando acá estos islotes de células neoplásicas, acá también. Posteriormente al tratamiento, el paciente recidiva, ¿cierto? Implica una nueva aparición de lesión, y al estudiar la recidiva, ¿qué es lo que observábamos? Que eh, este cáncer, ustedes pueden ver acá un islote neoplásico que está ya prácticamente a punto de ingresar en un vaso sanguíneo. Entonces ya teníamos presencia de una inminente metástasis a distancia en el paciente, que fue de lo cual posteriormente falleció. Este paciente se trató, estuvo hospitalizado mucho tiempo, pero lamentablemente falleció. Entonces, esto nos habla de la importancia de un diagnóstico precoz, porque este es un diagnóstico tardío.
¿Mm? Ya tiene más de 4 centímetros, está comprometiendo sin ninguna duda estructura eh, muscular a nivel de lengua, eh, en donde ya implica entonces una etapa tipo 4. Entonces, el cáncer de cavidad oral implica necesariamente un diagnóstico temprano. Pero ¿cuál es la realidad? En este caso, lo que yo les muestro es un estudio que hicimos en el Hospital Van Buren, no puse el año acá, pero fue el año 2012 específicamente, en donde, fíjense, aquí están las 4 etapas del cáncer, según el estadio TNM, que ya conversamos. Y este es el porcentaje eh, de casos con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello en general. Entonces, fíjense, 10,88% de pacientes diagnosticados en etapa 1, 8,84% en etapa 2, sube un poco a 14 o casi 15% en etapa 3, pero fíjense que sobrepasa el 65% en etapa 4. Por lo tanto, si sumamos estas dos etapas, 3 y 4, que son las más avanzadas, nos da un 80% de diagnóstico tardío, como es el caso del ejemplo que les mencioné. Y eso entonces nos habla de la necesidad de que nosotros tengamos presente esto en nuestra actividad profesional y apuntemos a un diagnóstico más precoz. Posteriormente de este estudio, fíjense, yo les puedo comentar que empezamos a hacer más actividades de tipo diagnóstico precoz y prevención. Y en ese caso, tanto allá en Valparaíso como acá en Talca, principalmente acá en Talca, empezamos a hacer unas jornadas de diagnóstico precoz de cáncer oral y después le agregamos el concepto de prevención, jornadas de prevención y diagnóstico precoz de cáncer oral, que son sesiones que se hacen todos los años y que están orientadas a colegas, de colegas odontólogos generales que trabajan en consultorios con el fin de que conozcan de esta realidad y puedan significar un agente de cambio en el sentido de poder diagnosticar más casos en esta primeras etapas y menos en esta otra. La realidad a nivel mundial es un poquito mejor que acá, porque habla de un 60 o a veces un 60 y tantos por ciento, pero sigue siendo mayoritariamente el diagnóstico tardío en la mayoría de los casos. Claro, esta es la fuente del Hospital Carlos Van Buren. Y fíjense, acá yo les quise poner este artículo en donde lo que se puede ver, fíjense, número y distribución de fallecidos por cáncer oral y faríngeo según grupo de edad entre los años 2002 y 2010 en Chile. Bueno, debo decir que esta diapositiva está tomada en el contexto de un proyecto de investigación eh, que tuvimos hace un tiempo atrás con colegas de la Universidad de la Frontera de Temuco, que estaba orientado al adulto mayor. Y uno de los aspectos que destacábamos en este caso es lo que ustedes están viendo acá, en donde, fíjense, la mayor causa de muerte por cáncer oral en Chile en este periodo se da entre los 55 y 75 y más años. También un poco sube a partir de los 45, pero este dato se debe tener muy presente, dado que aquí ustedes van a especializarse en áreas relacionadas con la odontogeriatría y también desde el punto de vista de la rehabilitación, que generalmente también se hace en pacientes en esas edades. Entonces, es una realidad que debemos tener presente y asumir la importancia de nuestra responsabilidad en el diagnóstico precoz. Esta información está tomada de la revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral, que es una revista chilena. Acá les muestro otro aspecto en relación a la leucoplasia, en donde lo que podemos ver es lo que se llama una leucoplasia verrucosa proliferativa. También es del Hospital Carlos Van Buren. Esta es una paciente mujer de sobre 40 años que acude por una lesión blanca importante, como ustedes pueden ver, a nivel de
borde lateral de lengua, cara ventral de lengua y piso de boca. Es de larga data y no es sintomática. Es la leucoplasia uno debe distinguirla en dos tipos. Una que es una leucoplasia homogénea y otra una leucoplasia no homogénea. La leucoplasia homogénea puede ser esta. ¿Por qué? Porque es blanca. ¿Mm? Tiene blanca, sí, puede tener algo solo levantado, pero es solamente blanca. Y la leucoplasia no homogénea generalmente tiene algunas áreas eritematosas o rojas. Y eso hace que eh, la no homogénea pueda tener un mayor riesgo de transformación maligna. Bueno, pero esta leucoplasia verrucosa proliferativa, ¿qué particularidad tiene? Que justamente el aspecto es más bien verrucoso, como se llama, y proliferativa también porque se presenta en distintas zonas de la boca simultáneamente, en donde puede ser operada y recidiva nuevamente, y tiene un muy alto índice de transformación maligna. Entonces, esta también debe tenerse presente, a pesar de que es menos frecuente que la leucoplasia anterior que pudimos observar. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Fíjense lo que habla esta revista, que me pareció muy interesante comentárselo, es que habla de la naturaleza histopatológica de la leucoplasia por sitios. ¿Mm? Entonces, y no solamente dónde, en qué sitios se presentan, sino que el porcentaje de leucoplasia en este sitio que mostraron displasia o carcinoma. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a los números mayores, por ejemplo, de displasia, fíjense el piso de la boca. Si bien es cierto, no es el sitio donde mayoritariamente se presentan, que son a nivel de la mucosa mandibular y surco, a nivel del surco, que estamos hablando acá del surco gingival, curiosamente, y también a nivel de mucosa bucal y paladar, pero las lesiones de mucosa de piso de boca son las que mayoritariamente se malignizan. Se malignizan. Eso hay que tenerlo presente también a nivel de la lengua a continuación y mucosa bucal. Porque si ustedes ven una leucoplasia a nivel de piso de boca, sepan que ese es el lugar más peligroso por su posibilidad de malignización. Esto es lo clásico que, ¿sí? ¿Hay alguna consulta por ahí? Sí, yo le quería preguntar algo. Adelante, Camila, dime nomás. En caso de encontrar a un paciente que tenga una leucoplasia, bueno, le pedimos biopsia, pero ¿y si no está con displasia, solo se controla, se mantiene o igual se saca? Si no hay displasia, sí, puede controlarse. Ahí hay distintos Ya. parámetros que hay que considerar. Por ejemplo, como estaba diciendo recién, la ubicación. Muy buena pregunta, Camila. La ubicación en donde, fíjate que yo les voy aquí a comentar lo que yo prefiero hacer. Si la leucoplasia está en el piso de la boca, en un paciente sobre 45 años, que es fumador y bebedor, aunque la leucoplasia no tenga displasia, yo igual le sugiero al paciente extirparla completamente. Y obviamente educarlo en el sentido de dejar inmediatamente los hábitos de tabaco y de alcohol. ¿Mm? Y debo agregar acá y es lo que se estaba comentando en esta presentación que estuve anteriormente, es que también cuando se observan estas leucoplasias en borde lateral de lengua, eh, estas pueden estar asociadas a virus VPH, papilomavirus, que ustedes saben están asociados a transmisión sexual. Por lo tanto, es un tema que puede ser incómodo, pero debe también conversarse con el paciente. Ahora, lo que tradicionalmente se dice es que cuando hay o sea, una lesión blanca, o sea, una leucoplasia, que no tiene un origen específico, qué sé yo, sin displasia uno la puede seguir controlando, pero ese control es riguroso. ¿Mm? Y debe ser riguroso porque hay muchos pacientes que
no asisten a control, sino que después de años y muchas veces ya con un carcinoma. Pero cuando se dan las condiciones que yo mencionaba al principio, es decir, ubicada en piso de boca, paciente mayor de 45 años, eh, y fumador y bebedor, yo en ese caso, además de la biopsia, sugiero la exéresis. También tiene importancia el tamaño de la lesión. Hay algunas veces que el tamaño es bastante mayor. El tamaño de la biopsia, o sea, de la lesión, también tiene que ver con el riesgo de malignización. ¿Mm? Se ha visto mayor malignización en leucoplasias, por ejemplo, mayores a 2 o 2,5 centímetros. ¿Mm? Entonces, ahí hay que tener eso presente. Esto, pues nosotros acá no enfatizamos el aspecto histopatológico, pero yo se los puse solamente para mencionarles que, si bien es cierto, hasta hace algún tiempo, y todavía se usa eh, una clasificación de displasia epitelial oral leve, moderada y severa. Actualmente se tiende a agrupar solo en dos: leve y avanzada sería el otro término. Esto es principalmente para evitar eh, en la, digamos, la etapificación o clasificación eh, en el término medio, que es moderada, que ocurre la mayoría de las veces. Eh, por lo tanto, generalmente actualmente se habla de displasia leve o avanzada, pero eso es un elemento que debe definir el patólogo. ¿Mm? Ahora, lo que sí es importante es que eh, el clínico lo que debe hacer, por ejemplo, es considerar esa información, por ejemplo, a nivel de una biopsia de quelitis actínica. Si una quelitis actínica, eh, uno tiene digamos, un diagnóstico de displasia leve y esa quelitis actínica en el control o en los controles eh, mejora, ya sea con un tratamiento de corticoterapia eh, o simplemente con protección solar, claro, uno puede seguir controlando. Pero si hay una displasia moderada o avanzada solamente, yo diría yo, ahí es preferible hacer un procedimiento quirúrgico que se llama bermellonectomía. ¿No? Aparte de educar al paciente en términos de el uso de protector labial y protector solar, etcétera. ¿No? Pero eso es tremendamente importante. Y como ustedes son de posgrado, aquí nos vamos metiendo en unos temas un poquito más profundos, que tiene que ver muy brevemente con lo que ocurre en el epitelio eh, a partir de una mucosa normal en una leucoplasia. ¿Mm? Y lo que se puede observar es, por ejemplo, si tenemos una ya mucosa normal, pero el paciente tiene alguna ¿cómo se llama?, alguna condición que lo pueda iniciar una displasia, o sea, una leucoplasia, como por ejemplo el hábito de fumar. En ese caso, vamos a observar nosotros eh, una leucoplasia leve con hiperkeratosis, con acantosis, que es un engrosamiento del estrato espinoso del epitelio, o con presencia de linfocitos. Y así van aumentando las alteraciones pasando por una leucoplasia fisurada y más gruesa, una leucoplasia verruciforme granular, se puede ilustrar acá, o como una eritroleucoplasia, que también puede ser como diagnosticada como una leucoplasia eh, moteada, como les comentaba, o no homogénea, ya con alteraciones importantes de tipo displásico que hacen que se esté, digamos, dirigiendo hacia un carcinoma. ¿Mm? Por ejemplo, este caso, no sé si lo mostré anteriormente, corresponde a una paciente de 40 años que consultó por estas lesiones ulceradas, pero que también tenía lesión blanca y lesiones eritematosas de algunos meses de evolución. Y fíjense que estaba en relación a este molar, que era una corona muy linda, estaba muy bien hecha,
No podemos decir si había una relación con eso o no, pero estaba, digamos, en relación de contigüidad. Bueno, lo concreto es que la paciente consultó por esto y nosotros le hicimos una biopsia con un diagnóstico de eh, leucoeritroplasia eh, ulcerada, porque tiene úlcera, tiene leuco y tiene eritroplasia. Hicimos una biopsia abarcando la mayor parte de la lesión y resultó ser justamente un carcinoma escamocelular microinvasor. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, eh, digamos, no hay una invasión profunda del epitelio, pero está invadiendo hacia el tejido conectivo. Esta paciente fue derivada, se trató, me acuerdo, en la Fundación Arturo López Pérez, por lo que ella me contaba. Hablamos por teléfono con ella después, aproximadamente el último control telefónico, como un año después de su cirugía, la paciente estaba muy bien, muy bien. Pero obviamente ella debe seguir controlándose. Claro, 44 años tenida por lesión ulcerada por el lateral derecho del hemo. Ahora, brevemente, para que ustedes tengan este conocimiento, ¿verdad? Como especialistas que van a ser, pero bien breve y somero vamos a mencionar. Actualmente, lo que se habla en cuanto a características del cáncer desde el punto de vista celular y molecular es un poco lo que se quiere o lo que se muestra en esta imagen, eh, en donde este autor, que tiene otras publicaciones similares en años anteriores, pero esta es la última del año 2022, entonces se refiere a varias características del cáncer, como por ejemplo, ¿qué pasa con las células? Las células neoplásicas. ¿Qué es lo que hacen? Evaden los supresores de crecimiento. ¿Mm? Muy brevemente, todo tiene sus mecanismos. También evaden la destrucción inmune que pueda hacer el paciente, el organismo. Tienen una capacidad replicativa, lo cual las transforma en células, entre comillas, inmortales. Es decir, no hacen apoptosis como hacen normalmente otras células. También pueden promover el desarrollo de inflamación. Muchas veces se ve inflamación a nivel asociada a la invasión neoplásica, lo cual hace que avance más fácilmente. También las células neoplásicas tienen la propiedad de activar la invasión y metástasis. Hay algunos pasos bien conocidos. También inducir ya sea la angiogénesis o acceso a la vasculatura. También tienen la propiedad de producir una inestabilidad genómica, por lo tanto hacen mutaciones frecuentemente, resistentes a la muerte celular, como ya mencioné. Hay un metabolismo celular alterado y una señalización proliferativa importante. Se agregan a esto algunos otros conceptos actualmente, como por ejemplo la epigenética, que puede haber trastornos genéticos no de tipo estructural, como serían las mutaciones. También desarrollar una plasticidad fenotípica, desarrollar células senescentes y además estar asociada a microbioma. Ustedes saben que en la cavidad oral nosotros tenemos un importante microbioma y puede a partir de ello hacer una relación con el cáncer. Bueno, pero todas estas, para que ustedes recuerden, particularidades propias del cáncer eh, que eh, debemos tener presente. Brevemente, antes de ir a un recreo, en pocos minutos, manifestar que en Chile recientemente se publicó esta ley del cáncer, ley del cáncer, eh, que establece un marco normativo, como dice, para políticas públicas, y si bien es cierto, no hace referencia al cáncer oral específicamente, pero habla del cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones. Entonces, todo tipo de cáncer entra dentro de esta ley que
es posible que puedan de repente querer verla si tienen algún paciente sobre todo. ¿Mm? Y también existe un Plan Nacional de Cáncer desde hace mucho tiempo, acá está actualizado 2018 a 2028, que tiene por objetivo, obviamente, promover una disminución del riesgo de cáncer en la cavidad oral. Fíjense que aquí habla de frutas y verduras, que los vamos a comentar más adelante, y también, obviamente, habla de los efectos del alcohol, del tabaco, y, cosa muy importante, habla del desarrollo de la telemedicina en el área de patología oral, algo que conversamos anteriormente con algunos de ustedes, a partir de esta célula de patología oral que se llama, en donde esto está constituyendo un importante aporte a facilitar el diagnóstico del cáncer oral. Eh, Son las 11:32, a las 11:35 hacemos un breve descanso. Solamente mencionarles acá este artículo, que es muy interesante porque habla también digamos, el estado actual y las perspectivas de salud pública, eh, y que más o menos enfatiza lo que yo les estaba diciendo, que a pesar de los avances en los tratamientos quirúrgicos y oncológicos, la incidencia y los rangos de sobrevivencia de alrededor del 50% para los cánceres orales no han mejorado, y por lo tanto esto permanece, tal como decía, como un problema de salud pública. Esto es a nivel global. Y acá también menciona algo parecido a lo que yo les comentaba. El 70% de los casos son todavía diagnosticados en etapas tardía, T3 o T4, con un promedio de tardanza en el diagnóstico de 2 a 5 meses. Y eso es algo que vamos a comentar una vez volviendo del recreo. Hay tardanza en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay obstáculos vinculados tanto a la práctica profesional como a políticas de prevención. Yo agrego lo del paciente acá. Muchas veces falta de conocimiento a nivel profesional. También hay un examen clínico insuficiente, una falta de formación en eh, en los programas de pregrado, pero también hay problemas a nivel de políticas de prevención, como desconocimiento de la población, dificultades de acceso a centros de atención, primaria o secundaria, desigualdades sociales, que también lamentablemente se presenta fuertemente. Entonces, todo esto debemos tenerlo presente como profesionales y como especialistas eh, para nuestros exámenes orales. Bueno, Dos, sí, dime, Camila. tengo una pregunta. ¿El cáncer de cavidad oral es GES o no? Mira, muy buena pregunta. Y lamentablemente tengo que decirte que hasta donde llega mi conocimiento no es GES aún. Y O lo sea, digo ¿lo por, tienen que ver particular? sí, o sea, se ve muchas veces particular, pero también a nivel de hospital. ¿Mm? Nosotros en el Hospital Van Buren se ven muchos casos de cáncer de cavidad oral, y tienen muchas facilidades para su tratamiento, para, digamos, términos de pago me refiero, pero no es GES. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta hace aproximadamente un año atrás, en que me tocó participar en una reunión en el MinSal, el Ministerio de Salud, en donde en ese tiempo todavía estaba como, eh, no, ahí estaba como past president de la Sociedad de Patología, por eso es que estuve en la reunión del MinSal. Se habló del tema y que era una gestión importante a realizar el buscar que esta enfermedad fuera GES. No tengo conocimiento de que en este periodo que ha pasado ya haya cambiado eso, ¿ah? Pero hasta ese momento todavía no, todavía no. Pero sería muy importante, obviamente, dado que eso facilitaría enormemente eh, tanto el diagnóstico precoz como el tratamiento, que ya lo vamos a mencionar. Bien, siendo las 11:36, hagamos 10 minutos de descanso. En 10 minutos más volvemos y aprovechamos de tomar agüita o café o algo. ¿Mm?
o ir al baño. Bien, nos vemos.
Bien, estamos de vuelta por ahí. No sé si me escuchan. Sí, Doc. Ya, están por ahí entonces. Ya, mira, entonces vamos a continuar. Bueno, me salté algunas diapositivas que tenían que ver con aspectos moleculares más profundos. Yo creo que aquí es mejor que nos vayamos a algo más clínico y de prevención, como les decía adelante, que es un tema que me interesa conversarlo con ustedes. Eh, lo que estamos viendo acá es una paciente de alrededor de 90 años que tenía estas lesiones rojas, como ustedes pueden ver, en la cara interna de mejilla izquierda, que comprometía también reborde alveolar y parte de piso de boca. Eh, como dije, la señora tenía más de 90 años y tenía dolor, pero era leve. eh, y si bien es cierto, el, la impresión diagnóstica que uno puede pensar acá puede ser incluso de un líquen plano atrófico, por ejemplo, pero finalmente el diagnóstico fue de una eritroplasia. Y con ese diagnóstico fue realizada una biopsia incisional y que resultó ser un carcinoma, ¿m? Un carcinoma escamocelular. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque junto con identificar correctamente lo que nosotros estamos viendo, debemos saber que, eh, cómo describir una lesión. Y ahí hay varios aspectos, como por ejemplo la forma, que puede ser exofítica, sésil, pedunculada, levantada, etcétera. Aquí está la forma ulcerada. El tamaño en milímetros o centímetros puede ser el color, qué superficie tiene, la consistencia que tenga la lesión, el tiempo de evolución, la forma de evolución, si esta es estable o hay un crecimiento continuo o es episódica, por ejemplo, si hay sintomatología, ¿m? Y qué tipo de sintomatología, si los bordes son bien definidos y si son indurados o no, cuál es la localización, si está en, por ejemplo, labios o piel perilabial, borde vermellón, cara interna, de comisura derecha, etcétera, o lengua, dorso, etcétera. Entonces, esto ustedes cuando hagan un diagnóstico y una derivación, por ejemplo, es importante que hagan una descripción apropiada de los casos. Este caso también tiene por objetivo enfatizar la importancia del diagnóstico precoz que hablábamos al principio. Les cuento que este era un paciente que provenía de la isla de Pascua, que consultó en esa fecha en el Hospital Van Buren, enero 2006, por esta lesión. Un aumento de volumen que aproximadamente tenía 2 centímetros de diámetro. El paciente decía que era asintomático y que lo tenía algunos meses, 6 meses decía el paciente acá, de consistencia firme. Entonces, ¿qué pasa? Fue sospechado de un cáncer, pero no se le dijo eso al paciente. Se le dijo que era muy importante que se tomara un nuevo examen porque lo vimos en forma ambulatoria y que volviera para una biopsia, pero sin embargo el paciente no volvió hasta eh, junio de ese mismo año, o sea, aproximadamente 6 meses después, y ya tenía esta lesión, si ustedes se fijan, con compromiso a nivel óseo. eh, entonces, ¿qué pasó acá? Sí, yo creo que acá uno debe principalmente hacer una autocrítica en el sentido de eh, posiblemente no se enfatizó suficientemente la importancia de que el paciente volviera a tomarse la biopsia, a pesar de que fue lo que se indicó, digamos, permanentemente. Pero el paciente se volvió a la isla de Pascua y volvió a los meses después, como decía, y volvió ya con un carcinoma desarrollado. Entonces, en este caso es tremendamente importante
que el paciente adquiera la conciencia de que puede ser un cáncer. Como les decía yo en alguna ocasión anterior, no definirlo inmediatamente como un cáncer, sino que hasta cuando ustedes tienen el diagnóstico histopatológico en su mano, pero eh, enfatizarle al paciente la importancia de hacerse la biopsia. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasó con este paciente? Esto es lo que nosotros definimos como eventos uno y eventos 2. ¿Qué eventos? En el epitelio hubo una acción de estímulos, un cambio genético, una proliferación celular, desarrollo de clones metastásicos, invasión celular, que es lo que se habla de una teoría de 3 pasos, y paso a través de la membrana basal subepitelial. Después, cuando esto no es tratado, viene el frente de invasión, que significa cómo están invadiendo las células, me, paso a través de membrana basal endotelial, circulación linfática, circulación sanguínea, membrana basal de nuevo endotelial y un tumor secundario, en este caso que fue a nivel de pulmón. Por lo tanto, el paciente, una vez que ya pasa de una lesión inicial a una lesión avanzada, ya pierde oportunidad de un tratamiento más efectivo y hay un alto porcentaje de probabilidades eh, que el paciente fallezca. ¿Qué aprendizajes tuvimos de este caso? Ausencia del control, avance del tumor, metástasis pulmonar, abordaje paliativo, no curativo, que fue lo que se tuvo que hacer, dado que ya habiendo metástasis no se puede pretender un tratamiento curativo y fallecimiento del paciente. Aquí, en este caso, lo que nosotros sugeríamos era un manejo intrahospitalario, lo cual implica, fíjense, el considerar el entorno del paciente, considerar las características sociales, en este caso que el paciente quiso volverse a su isla y no volvió al control que fue citado, y eso, aparte de, eh, ¿cómo se llama?, del manejo que uno puede hacer en términos de énfasis, también importa el grado de comprensión que el paciente tenga de su condición. Eh, Aquí solamente hay algunos datos de de sobrevida. Por ejemplo, este paciente, nosotros lo diagnosticamos hace más de 20 años atrás con un cáncer de, de labio y todavía está vivo, perfectamente trabajando. Sin embargo, este otro que es un melanoma, que ya algo les mostré, falleció. Y esto es parte de un trabajo presentado eh, en Canadá, es de pacientes del hospital, en donde nosotros teníamos en esta revisión de 47 pacientes, solo un 47% de fallecidos y solo un 53% de sobrevida después de 5 años. Y la distribución TNM, en este caso de 211 pacientes, que yo les comentaba, otro estudio que se hizo allá también, el 82% fue tardío. Y este es un ejemplo de un caso de seno maxilar. Estamos en plena intervención quirúrgica de ese paciente, una paciente mujer de más de 60 años, eh, en donde lo que se hace ahí es una hemimaxilectomía. Bien, pero aparte de eso, las conclusiones de este estudio era la importancia de diseñar estrategias efectivas de diagnóstico temprano. Pero la pregunta ¿es suficiente el diagnóstico precoz para disminuir los índices de sobrevida? O sea, para facilitar una mayor sobrevida a los pacientes. En este caso, lo que se debe informar es que hay 3 condiciones que deben tener presente, que son las razones asociadas al paciente, asociadas al profesional y al sistema. ¿Mm? Hay una guía clínica que es una checklist de Artus que se llama, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Pero yo se los ilustro con casos. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de una fase 1 en el diagnóstico del paciente,
hablamos de latencia asociada al paciente, que eh, implica conocer el tiempo que ocurre desde el inicio de los síntomas o detección de signos por parte del paciente hasta el momento de la consulta. Aquí hay algo que no podemos hacer mucho generalmente porque el paciente muchas veces te dice, sabe que lo tengo hace 2 meses, pero puede tenerlo hace 4 o 5 meses, por ejemplo. Bueno, pero eso es la fase del paciente en la latencia del diagnóstico que se llama, y otra es la fase del profesional, que es el tiempo que ocurre desde el momento de la consulta del paciente hasta el momento del diagnóstico histopatológico, que es cuando se confirma eh, el diagnóstico. Y la tercera fase es la fase del sistema, que es desde el momento del diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. Y en este caso también tenemos algunas tardanzas, como ustedes pueden ver acá. Primero están las tardanzas asociadas al paciente, en donde aquí se puso una ilustración de 3 pacientes solamente, en donde el paciente dio inicio de síntomas o signos en febrero de 2019, estamos hablando de este paciente, derivación a APS el 24 de abril, fíjense ahí ya hay varios meses de tardanza, examen clínico en mayo, eh, fecha de toma de biopsia en junio, informe histopatológico en el mismo junio, o sea, el informe histopatológico fue rápido, derivación para tratamiento también en junio, presentación en comité cervicofacial, ¿qué significa eso? El 7 perdón, en el mes de julio, inicio del tratamiento en julio. Es decir, aquí hay un transcurso de a lo menos 6 meses de tardanza en el inicio del tratamiento del paciente, lo cual nos habla de un problema. También hay una tardanza asociada a, eh, ¿cómo se llama? Lo que se llama la fase del sistema, que no siempre se puede iniciar tan tempranamente, dada la alta demanda de tratamientos oncológicos que hay, sobre todo en términos de radioterapia. Bueno, esto solamente para ilustrarles la realidad también desde el punto de vista de la latencia del diagnóstico, en donde debemos tener eh, en mente que mientras más tardanza hay, menos posibilidad de sobrevida tiene el paciente. Entonces, como la respuesta a esa pregunta que planteé inicialmente, si era suficiente el diagnóstico precoz, puede ser que la respuesta sea negativa, es decir, no está siendo el diagnóstico precoz una herramienta suficiente, a pesar de que, como yo les decía al principio, se considera como la principal clave para mejorar los índices de sobrevida, y eso es un hecho, es decir, mientras más pacientes nosotros diagnosticamos en etapas 1 y 2, ellos tienen mejor sobrevida, sin ninguna duda. Sin embargo, debemos tener presente que hay latencias en el diagnóstico, como les decía anteriormente, que tienen que ver con el paciente mismo, con el profesional y con el sistema, es decir, el inicio del tratamiento. Entonces, estamos pensando o recurriendo a enfatizar la prevención del cáncer oral. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se puede prevenir el cáncer oral? A ver si alguien me cuenta algo. Si es que están por ahí, ¿verdad? Todavía. Control periódico. Sí, muy bien. Mira, ese es un tema muy importante porque ustedes saben que desde un punto de vista odontológico, nosotros generalmente sugerimos al paciente un control cada 6 meses, que tiene por objetivo detectar algún daño dentario en forma incipiente, ¿cierto? Pero ya no es solo el daño dentario, sino que tiene que ver con detección de cualquier lesión a nivel de mucosa oral que pueda ser necesario estudiar. ¿No? Entonces, muy bien esa respuesta, control periódico, sí, está bien.
cada 6 meses como máximo. El ¿Alguna otra? autoexamen. Autoexamen, muy bien, exactamente. Mira, no puse ninguna diapositiva de eso acá, pero nosotros hemos trabajado mucho y quien ha trabajado mucho ese tema es el doctor Patricio Rubio, que es exalumno de acá de la Universidad de Talca, eh, que ha trabajado el tema del autoexamen con la campaña de Saca la Lengua, que Mm, posiblemente la hayan escuchado ustedes, sí. en donde, bueno, eso es para ilustrar justamente y educar al paciente en cómo se puede realizar un autoexamen, en donde él mismo se va examinando la boca, partiendo por los labios, continuando por eh, cara interna de mejilla, paladar, reborde alveolar, o mucosa vestibular, etcétera, también a nivel inferior, en lengua sobre todo, con el fin de que el paciente pueda detectarse a tiempo cualquier lesión y consultar en un tiempo más apropiado, pensando que esto pudiera ser algún cáncer. Entonces, esto yo creo que es tremendamente importante, por lo tanto, sí, ambas propuestas, tanto de control periódico como de autoexamen, son correctas en relación a cómo prevenir el cáncer oral. ¿Alguna otra sugerencia de cómo prevenir cáncer oral? Educación de los factores de riesgo, Exactamente. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo conocen ustedes? el alcohol, el cigarro, Exposición el solar virus. para los trabajadores. Sí, muy bien. El sol, claro. Y agregamos virus, lo que estábamos comentando antes. Los factores de riesgo más conocidos, efectivamente, tal como lo han dicho ustedes, están relacionados con, yo pondría en primer lugar el hábito de fumar, ¿m? En todas sus formas. El hábito de fumar, según estudios parecidos que hemos hecho en el Hospital Van Buren, está relacionado hasta en un 70%, 73% específicamente, con pacientes con cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Específicamente, en realidad, que de ese número de 200 y tantos pacientes que estudiamos en ese tiempo, el 73% tenía hábito de fumar, o lo había tenido en algún momento y después lo había dejado. Por lo tanto, el hábito de fumar está directamente relacionado con un mayor riesgo de cáncer oral. Por lo tanto, educar en eso es tremendamente importante. En segundo lugar, el alcohol. Efectivamente, el alcohol está relacionado en menor proporción, como digo, pero sí también está relacionado con el cáncer oral, pero sobre todo cuando están ambos hábitos juntos, fumar y beber. Fumar y beber. Entonces, ahí hay dos aspectos que debemos considerar y también, que, como muy bien decían ustedes, la exposición al sol y agregamos en este caso el virus papiloma humano principalmente, que actualmente está siendo uno de los factores asociados a riesgo de cáncer. Ahora, la verdad es que, para ser franco, en lo que viene a continuación, yo en alguna parte creo que menciono eso, pero la verdad es que muy poco, porque eso es archiconocido. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes ahora de nuevo, ¿qué otro factor creen ustedes que podría eh, incorporarse como un factor preventivo de cáncer oral? ¿Alguna ¿La cosa que dieta? se... La dieta, muy bien, perfecto. Dieta, La higiene, el uso de protector solar, protector labial. sí, exacto, muy bien, todo eso. Pero mira, justamente vamos a enfatizar, aquí deberíamos hablar en general de hábitos de vida del paciente. Y se sabe que el paciente, en la medida que tiene hábitos de vida más sanos, tiene menos riesgo de contraer un cáncer oral o un cáncer en general. Vamos a ver algunas diapositivas a continuación. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un paper que no lo pude sacar completo, por lo tanto, solamente anoté algunas cosas del resumen, en donde hay opciones terapéuticas y preventivas del cáncer
fíjense, terapéutica en fitoquímicos. ¿Cuáles son los fitoquímicos? Son sustancias provenientes de plantas y que tienen alguna actividad biológica. ¿Mm? Y aquí están los fenoles, terpenoides, alcaloides, compuestos sulfurados, sustancias que son estos cuatro. Tienen propiedades antiproliferativas, proapoptóticas, reguladores del ciclo celular, antiinvasivas, antiangiogénicas y antimetastásicos. Entonces, esto ya lo está comprobado, como vamos a verlo con detalle. Eh, Actúan, por ejemplo, a nivel del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es uno de los factores que está presente en el cáncer. También actúan sobre receptores de citoquinas, ¿m? Que también están presentes en el desarrollo del cáncer, los mecanismos. En los Toll-like receptors, que ustedes deben haber conocido, ¿cierto? Escuchado, que son muy importantes, sobre todo cuando hay infecciones en la célula, y el receptor de factor de necrosis tumoral. Entonces, ya hay aspectos específicos en donde se sabe que estos fitoquímicos actúan. Ahora, ¿cómo actúan? Fíjense, aquí este otro artículo que es muy interesante, eh, habla o estudia, tal como dice aquí, los fitoquímicos, eh, acá potenciales fitoquímicos en la prevención y terapia del cáncer oral. Esto es una revisión de la evidencia. Entonces, aquí hay una tabla que está puesta en varias diapositivas, que vamos a comentar solamente algunas cosas, en donde aparece un fitoquímico, por ejemplo, en primer lugar, las frambuesas negras, las black raspberries. Aquí, ojo que son frambuesas negras, ¿ah? A veces tienden a confundirse con moras, pero son distintas, muy parecidas, pero distintas, eh, pero se habla de frambuesa, en donde eh, se habla de en qué modelo han sido estudiadas. Aquí está la referencia, en qué modelo han sido estudiados y cuál es el mecanismo anticancerígeno. Yo destaqué algunas cosas aquí solamente para comentárselas a ustedes. Por ejemplo, eh, en estudios en líneas celulares se ha visto que estas frambuesas negras tienen un poder de inhibición de la proliferación celular, que es un evento que ocurre sí o sí en, eh, en el desarrollo de las neoplasias. Ustedes saben. Yo voy a ir destacando solo algunos. ¿Ah? Por ejemplo, la inducción de la apoptosis y la diferenciación terminal. ¿Por qué inducción de la apoptosis? Porque se sabe que en las neoplasias está disminuida la apoptosis. En cambio, si algo las induce a apoptosis de células neoplásicas, está, eh, ¿cómo se llama? Favoreciendo un factor antineoplásico, lo mismo que una diferenciación terminal, en donde la célula se diferencia a su etapa o a su propósito probablemente tal, y no se desvía hacia una célula neoplásica, por ejemplo. Destaqué esto porque nosotros hemos trabajado en modelos de carcinogénesis con esto que se llama el 4NQO, que tal como dice aquí, es la 4-nitroquinolina 1-óxido, una sustancia química que produce cáncer. ¿Mm? Produce cáncer. Eh, bueno, entonces ustedes me van a decir, bueno, pero aquí estamos viendo inhibición, claro. Entonces, lo que pasa es que en modelos de cáncer, los cuales nosotros conocemos porque lo hemos desarrollado, eh, cuando se aplican eh, estas frambuesas negras, puede ocurrir, por ejemplo, supresión de la expresión de RNA mensajero de, eh, ¿cómo se llama?, sustancias antiapoptóticas y ciclo celular asociadas a algunos marcadores que están especificados ahí, que no es el caso de destacarlos ahora. Lo que quiere decir entonces que con esta supresión
de la expresión de RNA mensajero, también se está, digamos, limitando el crecimiento neoplásico de las células. Y también con esto de la modulación de las vías metabólicas de la glicolisis, dado que actualmente se sabe que las células, como les mencioné en una diapositiva anterior, neoplásicas desarrollan un metabolismo propio que facilita su propia multiplicación y desarrollo. Entonces, cuando se modula o modera este desarrollo metabólico en las células neoplásicas, hay una acción antineoplásica. Otra sustancia que es la dimetilbenzantraceno, también se ha estudiado que en modelos carcinogénicos, que estas frambuesas negras inhiben el desarrollo de aductos de DNA, que son alteraciones que se presentan en el ADN de las células eh, y que también ocurren en el 4NQO, pero que pueden tener algún efecto conocido. ¿Mm? O también a nivel de ensayos clínicos se ha concluido que estas frambuesas negras producen una supresión de la expresión de mRNA también y marcadores proinflamatorios. Acuérdense que mencionábamos nosotros que una de las características de la célula neoplásica puede significar eh, la formación de un proceso inflamatorio que a su vez va a favorecer el desarrollo del cáncer. Entonces, con esta frambuesa se está disminuyendo lo mismo que la supresión de densidad microvascular, en donde que las células también desarrollan con el fin de favorecer su desarrollo. Hay otras sustancias más, que las vemos más levemente, o mencionar solamente como el té verde, que tiene también varias propiedades anticancerígenas, ¿m? O la curcumina, la cúrcuma, ¿m? Que ustedes obviamente deben conocer, las cebollas, el resveratrol, el licopeno, a pesar de que el licopeno parece que está un poquito discutible actualmente, y otras que más desconocidas, pero son fitoquímicos que tienen actividad antineoplásica. También el garlic, es decir, el ajo, se le conocen propiedades anticancerígenas cuyos mecanismos están ilustrados en estas líneas, pero lo que concluye, fíjate, este artículo, que lo pueden revisar, es muy interesante, dice que hay evidencia epidemiológica que indica que un consumo regular de frutas y vegetales está asociado a un menor riesgo de cáncer. Esto está hablando de cáncer oral. Y los estudios también proveen evidencia que una dieta rica en fitoquímicos ejerce efectos anticancerígenos que por medio de la modulación de varios mecanismos moleculares que son los que aquí están especificados. Entonces, la sugerencia es que a nuestros pacientes también le indiquemos estos fitoquímicos, pero además agregué esto solamente para destacar los ácidos omega 3 que están presentes en el salmón y productos del mar, el atún, por ejemplo, que actúan o tienen efecto inhibitorio de, en este caso, sustancias provenientes del ácido araquinoide y que actúan, por ejemplo, a nivel de próstata y cáncer de mama. Esto está probado. Aquí está la referencia de este artículo y solamente ir terminando con estas recomendaciones para prevenir el cáncer y algunas estrategias para ocupar con los pacientes. Por ejemplo, en las recomendaciones para prevenir el cáncer, fíjense, aparte de todo lo que ya ustedes muy bien dijeron y lo que hemos conversado, tratar de evitar la obesidad, por decirlo de alguna manera. Sé lo más delgado posible, dice ahí, dentro del rango normal en cuanto a peso corporal, es decir, disminuir la grasa corporal. Esto es tremendamente importante. Actividad física. Actividad física.
en donde nosotros tendemos a ser muy sedentarios. Entonces la idea es hacer actividad física a diario, a diario. ¿No? También evitar los alimentos que produzcan o que favorezcan el peso, que promuevan el peso, tanto bebidas como alimentos, como las bebidas muy, digamos, edulcoradas, por ejemplo, etcétera. ¿Mm? Alimentos, favorecer los alimentos, digamos, de origen vegetal. ¿Mm? Disminuir los alimentos animales, ¿sí? Por ejemplo, las carnes rojas, ¿sí? O alimentos muy procesados, limitar la ingesta de alcohol. ¿Sí? Aquí hay que decir, sí, que, por ejemplo, se sabe que una cantidad moderada por ejemplo, vino tinto, hay alguna evidencia también, puede ser incluso favorable para algunas enfermedades, pero limitarla al máximo. Eh, Esto, limitar el consumo de sal, y granos y legumbres que, digamos, puedan ser en exceso, o demasiado procesados, pero sobre todo limitar el consumo de sal. Eso está conocido por todos ustedes. También no está muy bien, digamos, el dar suplementos dietéticos, eh, a menos que sea necesario en un paciente que sea vegetariano o vegano, por ejemplo, pero es preferible la alimentación. En el caso de las madres, amamantar a sus hijos. Eso es, se recomienda bastante en términos de prevención del cáncer y eh, seguir todas las recomendaciones para la prevención del cáncer, que es lo que estamos conversando ahora. ¿Y qué estrategias entonces podemos nosotros eh, considerar con los pacientes, así muy, muy brevemente? Detectar lesiones, ¿sí? Y detectar factores de riesgo, informar al paciente, educar más bien en relación a esto que estamos hablando ahora, frutas, vegetales, etcétera, y proveer al paciente de información respecto a dónde puede acudir en caso de que tenga alguna lesión sospechosa o algo por el estilo. Entonces, eso es tremendamente importante a tener en consideración. Y la conclusión de este artículo, que son diferentes los artículos que he puesto acá, la evidencia sostiene que una recomendación de una dieta rica en frutas frescas y vegetales como parte de una alimentación adecuada, basada en plantas, y una limitación del consumo de carnes, particularmente las carnes procesadas, eh, tiene un efecto anticancerígeno. ¿Mm? Y en relación al ejercicio físico, fíjate que no pude encontrar un artículo específicamente asociado a cáncer oral, pero encontré este artículo en donde habla, fíjense, de cuánto el ejercicio físico se encontró que reducía el riesgo de cáncer en otros cánceres. Por ejemplo, cáncer de colon, fíjense, un 40 a 50%. Cáncer de mama, 30 a 40%. Este es cáncer de vejiga, 15%. En algunos papers no hablaba de una cantidad específica, pero por ejemplo en el cáncer de pulmón sí concluía que la actividad física puede reducir la incidencia del cáncer de pulmón. Fíjense, en el cáncer de endometrio, 20% de reducción solo con actividad física. También en el cáncer uterino, tampoco decía una cantidad, pero dice que hay un menor riesgo o se puede disminuir el riesgo de cáncer uterino en mujeres que son más activas físicamente. Fíjense, en el cáncer esofágico, un 21% de reducción, cáncer renal, 12%, cáncer gástrico, 19%. Es decir, solo la actividad física puede disminuir el riesgo de cáncer. Acá se muestran los cánceres que está estudiado. El cáncer de cavidad oral no pude encontrar ninguna evidencia, pero tiene que haber algún resultado similar. Yo les puedo comentar que en este curso que yo estoy tomando actualmente de psiconeuroinmunología, se habla mucho de lo que acabo de mencionar, es decir, los efectos de la dieta
Más que dieta, es una alimentación apropiada, porque dieta uno lo asocia con restricciones. Bueno, una alimentación apropiada, ejercicio físico, el buen descanso, etcétera, sí puede mejorar la salud en general. E incluso eh, el estrés. Nosotros, y yo les he contado a ustedes, hemos estudiado el efecto del estrés en el desarrollo del cáncer. También hay evidencia, por ejemplo, en el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, que sí el estrés puede ser un factor, estrés psicológico estamos hablando, y esto ocurre a través de las hormonas del estrés, en donde, por ejemplo, las situaciones estresoras son percibidas en el cerebro a través del hipotálamo, se transmiten hacia la glándula pituitaria o hipófisis y luego a la glándula adrenal, en donde se secretan glucocorticoides y también otras hormonas eh, como la adrenalina, que ustedes conocen bien, y la noradrenalina, y a través de ese mecanismo y relacionándolo con este otro artículo, en donde, fíjense, lo que se habla acá es del daño que pueden producir hormonas del estrés. Aquí abajo está el título, eh, hormonas del estrés que pueden promover daño en el DNA en los queratinocitos orales humanos. ¿Mm? En donde la norepinefrina, por ejemplo, puede producir un daño en el DNA o este otra, ¿cómo se llama?, factor puede producir eh, digamos, niveles reducidos de caspasas 3 y 4 y 3 y 7, o sea, actuar a nivel de muerte celular, el cortisol, que puede reducir la actividad proapoptótica, de enzimas proapoptóticas, etcétera. Entonces, eh, el estrés psicológico también se ha asociado a el desarrollo de cáncer a nivel de otros cánceres, pero ya se sabe que puede actuar sobre células del epitelio de cavidad oral y por lo tanto debemos tenerlo presente. ¿Mm? Eh, Son las Doctor, 12:20. Sí, dime. disculpe, eso es que eso mismo le iba a decir, pero tengo una duda, pero igual sé que hay poco tiempo, pero la idea es como no quedarme con la duda. Era con respecto al, a lo que se habla ahora lo del trauma como crónico, como potencialmente maligno. Sí, muy bien. Mira, eso me faltó ponerlo. ¿No? Eso me faltó ponerlo. Sí, ya estábamos terminando porque venían ahora algunos casos que ya hemos revisado varios. El trauma crónico, actualmente, si bien es cierto, está discutido, pero está siendo muy estudiado como posible factor que pueda inducir el desarrollo de un cáncer. Eh, de hecho, conozco un grupo de colegas patólogos argentinos y que tienen publicaciones sobre eso y que se podría desarrollar un carcinoma a través justamente del daño que se produce a nivel de la célula epitelial por el trauma de una mordida, por ejemplo, y por la consecuente respuesta inflamatoria crónica que allí ocurre. Un trauma implica una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, sí, y por eso yo muchas veces les digo a los estudiantes y a los colegas que están estudiando alguna especialidad, que incluso, fíjate, el hacer una buena odontología puede ser eh, un factor preventivo contra el cáncer. Buena odontología, ¿en qué sentido? De evitar traumas relacionados con aspectos oclusales, por ejemplo, o eh, tratamientos restauradores que puedan quedar con algunos detalles en términos de trauma, etcétera. Entonces, sí, como te digo, en relación a la irritación crónica, digamos, como factor que puede desencadenar un cáncer, está discutido, no hay acuerdo 100%, algunos dicen que no, otros dicen que sí, yo me inclino porque sí. Por lo tanto, es bueno tenerlo presente en su práctica profesional y de especialidad posteriormente.
Está en estos minutos justamente, nos quedan 4 minutos para que sean las 2:30. eh, si hay alguna otra consulta o comentario, ya sea sobre los temas tratados o sobre el curso en general. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Mm? Por ejemplo, a un paciente con queilitis actínica, ya que se le receta betametazono en plástica C ¿Sí? y ya uno lo va controlando y ve mejoría, pero ¿cuánto tiempo lo tiene que tener con la betametasona? O cuando ya se acaban esas 2, 3 semanas, hay que volver a darle. Esa es una buena pregunta, porque mira, claro, nosotros le damos un tratamiento máximo por 15 días al paciente, además de la protección labial, ¿cierto? O sea, después de eso, solamente usar protector labial y el sombrero de ala ancha, si es que trabaja expuesto al sol, y el control. El control que inicialmente yo se lo hago al mes, después a los 3 meses y después cada 6 meses, permanentemente. Eh, Ahora, todo depende ahí de la evolución. Si el paciente sigue desarrollando una quelitis actínica activa, ¿qué quiere decir eso? Que hay úlcera, por ejemplo, ahí está indicada la biopsia. ¿Mm? O también si aparece una lesión blanca, como decíamos. ¿Mm? Eh, pero la metodología sería esa. El tratamiento durante 15 días de este plastivase, o sea, perdón, del corticoide en realidad, en plastivase sí, eh, y el control al mes, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses en forma indefinida. Ahora, claro, si en ese lapso, eso es considerando que el paciente tenga una buena respuesta, pero si, como te decía, si el paciente continúa con el problema desde el punto de vista de la úlcera o una lesión blanca, ahí biopsia. ¿Mm? Y la biopsia va a definir si se hace algo más o no. Si sale negativo para displasia, tú lo puedes seguir controlando y tratando cada cierto tiempo, no permanentemente con corticoides, eh, o simplemente si aparece con displasia, por ejemplo, avanzada, es preferible derivarlo para cirugía. Pero, doctor, ¿y si dentro de los controles no ha desarrollado ni úlcera ni alguna placa blanca, sino que sigue como con la pérdida del vermellón y con grietas? ¿Sí? ¿No se le vuelve a dar corticoides? No, no. Solamente en caso que haya una lesión activa, como una lesión ulcerada, por ejemplo. Ya, Si tienen las condiciones que tú me decías recién, solamente el protector labial. ok. ¿Mm? Ya. Ahí en cuanto a protector labial, hay uno que yo generalmente recomiendo, que es el Sun Care Factor 50, no sé si lo ubican, que los pacientes normalmente le dicen el Suncaré, así lo mencionan, el Suncaré. Pero es Sun Care, que es cuidado del sol. Eso significaría la traducción de la palabra del inglés. En un factor 50, también puede ser en menor factor, pero mientras mayor es el factor de protección, eh, más efectivo es la protección, valga la redundancia. Ahí no sé si ustedes entienden eso del factor 50. Brevemente les comento, el factor 50 se refiere, por ejemplo, a lo siguiente. A ver, supongamos la quelitis actínica, si nosotros tenemos una exposición al sol sin ningún tipo de protección, eh, suponte tú durante una hora. Esa hora, en teoría, va a producir un daño a nivel del labio, un daño X. Entonces, pero ese mismo labio, si nosotros usamos un protector factor 50 eh, en el labio de ese paciente, para que ocurra el, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo daño,
requeriría 50 veces esa exposición al sol, o sea, 50 horas. No sé si se entiende. Esa es un poco la explicación para explicarlo de ese punto de vista. Bien, son las 12:32. Eh, Habiendo terminado digamos, esta sesión y con el programa en que estaba desde un principio, en donde me tocaba hasta hoy día, creo que ya no nos veríamos la próxima semana, se van a ver con César, ahí seguramente él va a enviar otro link, o ya lo tienen, no sé. Eh, yo les deseo lo mejor en el resto de sus estudios como especialistas y acuérdense de lo que hablamos en términos de la responsabilidad que tenemos como odontólogos y sobre todo como especialistas en la prevención del cáncer. Cualquier duda me escriben al correo, no hay ningún problema, ahí yo les contesto. Muchas Bueno, gracias, doctor. de nada, que estén muy bien, nos Muchas vemos, gracias. chao, Chao, Doc. Bien, Muchas muchas gracias. gracias, de doctor. nada, Gracias. chao, chao, Gracias, doctor. de nada.